Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Estamos a lunes 12 de abril. Me da muchísimo gusto estar de vuelta después de esta pausa que me tomé durante la semana de Pascua, que como saben, los que escucharon los programas, tuvimos de lunes a viernes durante Semana Santa lecturas del año litúrgico sobre Don Próspero Guaranguer. La semana pasada fue la semana de Pascua, me la tomé pues de pausa del programa, ¿verdad? Descansar un poco, pero ya estoy de vuelta. Y fíjense que sí extrañé bastante estar publicando los episodios porque me encanta recibir los comentarios que me mandan, los mensajes directos por redes sociales que me mandan hablando sobre los programas y, oye, fíjate que me gustaría ver esto, me gustaría ver lo otro. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es uno de estos, que me habían pedido ya hace como, tal vez como un mes o un poco más. Me dijeron, oye, habla más sobre Monseñor Marcel Lefebvre, y es lo que precisamente vamos a hacer en este episodio. Y no solamente en este episodio, pero empiezo una serie que van a ser, por ahora lo tengo programado de 3 programas. Parte 1, el día de hoy vamos a ver la biografía de Monseñor Lefebvre. En la parte 2 vamos a hablar de las críticas en contra de Monseñor Lefebvre. Y en el tercer capítulo voy a hablar de las razones por las que yo personalmente considero que Monseñor Lefebvre fue usado por el Espíritu Santo para salvar a la Iglesia, la liturgia, la tradición de la doctrina de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar al tema del día de hoy, lo que pasó el día de ayer, domingo 11 de abril, fue que se celebró en el calendario tradicional lo que se le llama Domingo in Albis o Domingo Quasimodo. En inglés se le llama coloquialmente Low Sunday. La razón por la que se le llama de esta manera, Domingo in Albis, es porque antiguamente los catecúmenos que acababan de ser bautizados el domingo de Pascua, pues ya se quitaban unas túnicas que ellos usaban en el domingo, ya al culminar la semana de Pascua, ¿verdad? Claro, la temporada de Pascua continúa hasta Pentecostés, continúa la temporada de Pascua, pero ya formalmente la semana en la que más celebramos, pues ha culminado, ¿verdad? No significa que cese la celebración, ni nada de eso, porque vamos a entrar ya en el segundo domingo después de Pascua. Pero lo que sucede en el calendario nuevo, en el calendario moderno, es que se celebra el Domingo de la Divina Misericordia. Como les dije, en inglés se le llama coloquialmente Low Sunday. Es el domingo, el día de ayer, culmina la semana de Pascua, en el que prácticamente cada día se celebra como si fuera el domingo de Pascua. Entonces es una semana, la semana de más celebración en el calendario litúrgico, y culmina en el domingo. Y tradicionalmente se le veía a las celebraciones del domingo pues menos solemnes que las celebraciones de Pascua, ¿verdad? Entonces se consideraba que era, en inglés, low, o sea, no tanta celebración porque estamos culminando la celebración de Pascua. Entonces, hasta cierto punto, no penitente de ninguna manera, pero sí como que no tan emocionados de ya estar terminando la celebración más grande del año litúrgico, que es la Pascua, ¿verdad? Pero, bueno, como les decía, en el calendario moderno se celebra el Domingo de la Divina Misericordia. Ahora, esta devoción a la Divina Misericordia es un problema, no problema, sí es un problema, pero es un tema que divide muchísimo, inclusivemente en círculos tradicionalistas. Si estuvieron activos en redes sociales ayer, que espero que no, porque pues fueron puras payasadas, ¿no? Veamos a los católicos que más tienden al modernismo diciendo: a los que no les gusta la devoción de la Divina Misericordia, ha de ser porque odian a la misericordia de Dios. Que es una ridiculez decir eso. ¿Por qué? Porque lo que vemos en las parroquias modernas es que muy apenas ofrecen la confesión. O se ofrecen confesión tal vez 1 hora a la semana. Y fíjense que a mí me ha tocado personalmente ir a parroquias en las que está uno en fila y sale el sacerdote del confesionario a decirle a la gente: oye, aquí ya estamos llegando a la hora, de aquí en adelante, los que estén de este punto en adelante de la fila, para atrás, váyanse a casa. Vuelvan la semana que entra o llamen a mi oficina. Y váyanse, ¿verdad? Entonces, este mismo tipo de personas son las que nos dicen que los tradicionalistas no creen en la Divina Misericordia. Los que frecuentan la confesión 1 vez a la semana, 2 veces al mes, o posiblemente aún más, ahora nos están diciendo que no creemos en la Divina Misericordia por no ser devotos de la devoción. Es una devoción específica de la Divina Misericordia de San Faustina. Entonces, cuando hablamos de la Divina Misericordia de Dios, es un tema que claro que se extiende por toda la historia del mundo, ¿no? Que se ven los salmos, etcétera, etcétera. Que por cierto, los tradicionalistas son prácticamente los únicos que lo siguen recitando, ¿no? Fuera de la misa moderna. Pero
Es lo que nos están diciendo. Entonces no se crean que si no les gusta la devoción de San Faustina, que no creen en la Divina Misericordia. Es como usan los radicales el lenguaje para hacer caer a la gente. ¿Por qué? Hay problemas en los que no voy a tocar en este episodio porque pues no viene al caso hablarlos aquí, ¿verdad? Y porque tengo un tema que tocar ya. Pero hay que tener eso muy inconsciente, que uno puede no ser devoto de la devoción de San Faustina. Es una revelación privada, hay problemas con los textos de ese diario. A mí ni siquiera lo he leído, no me gusta, no tengo ningún interés en leerlo. Pero lo que hicieron fue una devoción privada, ya imponerlo a la fuerza los domingos. Y ya estamos ahí entrando en territorio un poco pues difícil para el tradicionalista, porque como les mencionaba, el domingo después de Pascua no es de celebración tan grande. Nos dice don Próspero Guaranguer en el año litúrgico que ninguna fiesta, no importa lo solemne que sea, se puede celebrar el domingo después de Pascua. Pero ya nos cambiaron eso en el año litúrgico. Y por supuesto, hay mucha gente que le gusta la coronilla de la Divina Misericordia y lo rezan sobre el rosario. O sea, ya esto ahora se ha invertido, ¿verdad? Entonces es donde empieza a haber muchísimos problemas. Pero no, si hablamos de esos problemas, es que somos malos, ¿verdad? Es malo hablar de esos problemas y ya. Aunque las devociones, por decir como Nuestra Señora de Fátima, según los modernistas, no son dogmáticas, esta revelación privada ya es dogmática y se impone los domingos. ¿Qué otra revelación privada se impone en un domingo? En el calendario tradicional, ninguna. Pero era lo que tenían que hacer los modernistas ahora con el calendario litúrgico, empezar a imponer las revelaciones que les gusten a ellos, cuando en el catolicismo esto nunca se había hecho. Sí existen las fiestas, por decir la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, etcétera, etcétera, pero en un domingo imponerla, yo creo que ningún tradicionalista quisiera eso, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas, empezamos ya con el tema, ¿ok? Les dejo el enlace a la biografía de Monseñor Lefebvre abajo en la descripción, con otros artículos, artículos o videos, en donde pueden aprender más de él, porque este video pues no va a ser muy largo, ¿verdad? Porque no les quiero alargar mucho el tema, y quiero que también lo investiguen un poco por ustedes mismos, para que vayan haciendo sus propias conclusiones sobre este tema, porque yo creo que cuando uno aprende y estudia sobre Monseñor Lefebvre con una mente abierta, ¿verdad? A la verdad, ve que fue una persona sumamente buena, una persona no solamente con buenas intenciones, pero que tomó las acciones adecuadas. Y yo personalmente creo que es santo. Yo creo que algún día va a ser canonizado y algún día también será nombrado doctor de la Iglesia. Pero bueno, ya sin alargar más, continuamos con la biografía de Monseñor Marcel Lefebvre. La trayectoria de Marcel Lefebvre se inicia como una hermosa línea ascendente. Seminarista romano de 1923 a 1930, doctor en filosofía y en teología por la Universidad Gregoriana, ordenado sacerdote a la edad de apenas 24 años por el futuro cardenal Leinart, comienza su ministerio como segundo vicario de una parroquia obrera y luego, cambiando de orientación, se hace religioso misionero espiritano. Habiendo entrado en la congregación de los Padres del Espíritu Santo en 1932, es enviado a Gabón en África, donde permanece 13 años. Comienza como director de seminario, para hacerse luego responsable de varios puestos de apostolado como Lembaréné, donde establece contacto con el doctor Albert Schweitzer. Pero las ruinas de la guerra lo reclaman en Francia, para asumir la dirección del seminario espiritano de Mortain, en la parte más recóndita de Normandía. Sin embargo, el Papa Pío XII lo vuelve a enviar al África, primero como vicario apostólico en 1947 y luego en 1955 como primer arzobispo de Dakar en Senegal. Desde 1948, el Papa lo nombra delegado apostólico suyo para toda el África francesa, Marruecos, África Occidental francesa, África Ecuatorial francesa y Madagascar. A la muerte de Pío XII en 1958, el Papa Juan XXIII pone fin a sus funciones africanas, tanto diplomáticas como pastorales, y lo nombra obispo de la pequeña diócesis de Toul en Francia en 1962. Pero Marcel Lefebvre solo permanece ahí 6 meses, dado que no tarda en ser elegido como superior general de la Congregación del Espíritu Santo en la que sirvió de 1962 a 1968, que cuenta entonces con más
con más de 5,000 miembros. Mientras tanto, Juan XXIII lo nombra asistente al trono pontificio y miembro de la Comisión Central Preparatoria del Concilio Vaticano II. Monseñor Lefebvre participa activamente en el concilio como padre conciliar de 1962 a 1965, destacándose por la organización de un grupo de padres decididos a oponerse a la acción de los cabecillas del ala liberal. En 1968 deja sus funciones de superior general y, prefiriendo presentar su dimisión antes que avalar las reformas destructoras de la vida religiosa en su congregación, se ve en la calle a los 63 años. Pero al año siguiente funda en Friburgo, Suiza, un seminario internacional y luego una sociedad sacerdotal, que aunque aprobados por el obispo del lugar, no tardan en convertirse en un signo de contradicción. Pablo VI diría de él: Monseñor Lefebvre es la cruz de mi pontificado. El arzobispo Lefebvre a menudo se refirió a la crisis actual en la Iglesia como una herejía neomodernista y, por lo tanto, se centró en las enseñanzas de San Pío X en Pacendi, que asestó un golpe letal al modernismo a principios del siglo XX. Era natural que el último papa canonizado, que luchó denodadamente contra la recurrente herejía modernista, encontrara un profundo eco en el alma del arzobispo, sobre todo porque Pío X fue canonizado por nada menos que el Papa Pío XII. Después de las sanciones del Vaticano contra su fraternidad en 1975 y contra su persona en 1976, su obra parecería tener que vivir al margen de la Iglesia, y sin embargo, la misa prohibida que celebra en Lille en agosto de 1976 ante 10,000 fieles tiene una amplia repercusión a través del mundo. Populariza su imagen del obispo de hierro, defensor intrépido de la misa tradicional y opositor de todas las reformas que, en la Iglesia, están vaciando los noviciados, los seminarios y las iglesias. En 1988, asegura la perpetuación de su obra de restauración del sacerdocio católico, consagrando a 4 obispos en Ecón, a pesar de la prohibición del Papa Juan Pablo II. Por este motivo incurre en la más grave de las sanciones eclesiásticas que él considera injusta, al igual que todos los intentos precedentes, cuya única meta era obligarlo a abandonar el buen común de la fe en el nombre de una obediencia mal comprendida. Muere en Martigny, Suiza, el 25 de marzo de 1991 en una profunda paz, orgulloso de haber transmitido lo que él mismo había recibido, según la expresión de San Pablo, que él pidió grabar en su lápida. Entonces así vemos, me gustó mucho esta biografía de Monseñor Lefebvre porque es corta, ¿verdad? Va directo al grano en muchos puntos y como podemos ver, él había sido uno de los mejores misioneros de la Iglesia, si no es que el mejor, ¿verdad? Lo mandaron como delegado apostólico a la África francesa, que no es poca cosa, para ir evangelizando. Y en algunos de sus trabajos habla Monseñor Lefebvre de cómo cuando llegan a las aldeas africanas y ya llevan tiempo ahí trabajando sus sacerdotes, pueden darse cuenta de quiénes son los bautizados y quiénes son los que no han sido bautizados, sencillamente por verlos a los ojos. Porque dice que la opresión demónica, la opresión diabólica a los paganos es tal que se ve sencillamente en las caras de las personas. Entonces imagínense qué puede pensar él cuando ve a Juan Pablo II en el altar en Asís con ídolos paganos, ¿verdad? Y en muchas otras ocasiones. ¿Qué puede pensar él? Al haber visto él mismo a lo que lleva el paganismo, pero ahora estar siendo forzado a decir que no tiene nada de malo. Y no solamente que no tiene nada de malo, pero que no tiene nada de malo poner un Buda en un altar sobre el tabernáculo, que fue lo que permitió, no lo hizo él personalmente, pero lo permitió Juan Pablo II en su evento en Asís, ¿verdad? Pero bueno, el día de mañana vamos a hablar sobre las críticas a Monseñor Lefebvre, porque quiero primero hablar de eso ya para que no me digan, oye, es que no tocaste las críticas. No, sí, vamos a hablar de las críticas a su persona, ¿verdad? Primero para ya poder descartarlas y luego hablar de las razones por las que yo opino que hizo lo correcto y tuvo muy pocos errores, en mi opinión. Y yo creo que la historia ha tenido una muy buena evaluación, la historia postconciliar, sobre lo que hizo Marcel Lefebvre. Entonces, como les menciono, a mi criterio, él salvó la misa tradicional, él salvó la doctrina católica en muchas maneras, y lo vamos a estar hablando conforme pasan las semanas. Pero bueno,
Así llegamos al final del episodio del día de hoy. El día de mañana voy a tocar el tema de la sola escritura, que es un tema que me lo han estado pidiendo mucho. El día de mañana toco ese tema y bueno, seguimos esta semana con episodios. Entonces espero que hayan disfrutado este episodio. Si les gustó, pónganle like, suscríbanse y compártanlo por favor. Viva Cristo Rey y Ave María.